¿Hasta qué punto puede cambiar una persona normal si se le da poder absoluto sobre otros seres humanos? ¿Podría alguien amable convertirse en cruel en solo unos días? ¿Podría un estudiante corriente empezar a humillar, castigar e incluso disfrutar del sufrimiento de otra persona simplemente porque ahora tiene autoridad? En 1971, un psicólogo quiso responder a esa pregunta. Su nombre era Philip Zimbardo, profesor de la Universidad de Stanford, en California. Zimbardo quería entender cómo el poder y las normas de un sistema podían cambiar el comportamiento humano. Para comprobarlo, decidió crear un experimento que parecía sencillo. Publicó un anuncio buscando voluntarios para participar en un estudio psicológico sobre la vida en prisión. Se presentaron decenas de estudiantes universitarios. Todos fueron evaluados cuidadosamente. Se descartó a cualquiera que tuviera problemas psicológicos, antecedentes violentos o conductas inestables. Al final eligieron a 24 estudiantes completamente normales, jóvenes sanos, equilibrados, con vidas corrientes. Nadie imaginaba que en pocos días algunos de ellos empezarían a comportarse de una forma inquietante. Los participantes fueron divididos en dos grupos. Unos serían prisioneros, otros serían guardias. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas. El sótano del departamento de psicología fue transformado en una pequeña prisión simulada. Construyeron celdas, colocaron cámaras, instalaron puertas con barrotes y pasillos estrechos. Todo estaba preparado para observar cómo reaccionaban las personas dentro de ese entorno. Pero desde el principio, el experimento fue más real de lo que muchos esperaban. Los estudiantes asignados como prisioneros fueron arrestados en sus propias casas por policías reales. Fueron esposados, registrados y trasladados a la prisión simulada. Cuando llegaron, les quitaron su ropa. Les dieron un uniforme simple con un número en el pecho. Desde ese momento ya no tenían nombre, solo eran un número. Los guardias, por otro lado, recibieron uniformes militares, gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos, porras y la autoridad para mantener el orden dentro de la prisión. Los investigadores les dieron una única instrucción: mantener el control. Nada más. No se les dijo que fueran violentos, no se les pidió que castigaran a nadie, pero en cuestión de horas algo empezó a cambiar. Algunos guardias comenzaron a adoptar una actitud más dura, más autoritaria. Ordenaban a los prisioneros hacer flexiones, los despertaban en mitad de la noche para realizar recuentos. Les gritaban si no obedecían rápidamente. Al principio parecía parte del juego, pero cada día el comportamiento de los guardias se volvía más agresivo, más humillante. Al segundo día, algunos prisioneros empezaron a sufrir crisis emocionales, ansiedad, ataques de pánico, llanto incontrolable. Uno de ellos tuvo que abandonar el experimento apenas 36 horas después de empezar. Pero lo más inquietante era que los guardias parecían disfrutar del poder que tenían. Inventaban castigos, aislaban a algunos prisioneros, obligaban a otros a limpiar los baños con las manos. Y todo esto estaba siendo hecho por estudiantes universitarios normales, personas que, fuera de aquel experimento, jamás habían mostrado comportamientos violentos. El ambiente dentro de la prisión se volvió cada vez más tenso, más opresivo. Los prisioneros empezaron a perder la sensación de que aquello era solo un experimento. Algunos comenzaron a comportarse como si realmente estuvieran atrapados. Incluso los investigadores empezaron a involucrarse demasiado en el sistema que habían creado. La línea entre el experimento y la realidad comenzó a desaparecer. El estudio estaba planeado para durar 2 semanas, pero solo duró 6 días. Una investigadora que visitó la prisión simulada quedó completamente horrorizada al ver lo que estaba ocurriendo. Aquello ya no parecía un estudio psicológico, parecía una prisión real. Personas reales estaban sufriendo.
Ese mismo día el experimento fue cancelado. Años después, el experimento de la prisión de Stanford se convertiría en uno de los estudios psicológicos más famosos de la historia. A medida que pasaban los días, la situación dentro de la prisión simulada se volvió cada vez más extrema. Los guardias empezaron a desarrollar diferentes estilos de control. Algunos eran estrictos, pero se mantenían dentro de ciertos límites. Comenzaron a comportarse de una forma mucho más agresiva. Uno de ellos se volvió demasiado cruel con los reclusos. Inventaba castigos constantes. Obligaba a los prisioneros a permanecer de pie durante largos periodos de tiempo. Les prohibía hablar entre ellos. Y utilizaba el aislamiento como una forma de control psicológico. Los prisioneros empezaron a dividirse. Algunos intentaban rebelarse, otros simplemente obedecían para evitar problemas, pero cada intento de rebelión terminaba en castigos más duros. En una ocasión, los guardias decidieron quitar los colchones de las celdas. Los prisioneros tuvieron que dormir directamente en el suelo. Otro día, varios prisioneros fueron obligados a limpiar los baños con las manos. No había ninguna razón científica detrás de esos castigos. Simplemente eran decisiones tomadas por los guardias. Y lo más inquietante es que nadie los obligaba a hacerlo. Los investigadores observaban desde fuera. Las cámaras grababan todo, pero los participantes parecían olvidar que aquello era un experimento. Los guardias actuaban como si realmente fueran autoridades y los prisioneros empezaban a comportarse como si realmente estuvieran encarcelados. Algunos prisioneros llegaron a sufrir crisis emocionales graves, temblaban, lloraban, pedían abandonar el experimento, pero incluso en ese momento algunos guardias reaccionaban con frialdad, como si realmente creyeran que estaban manteniendo el orden dentro de una prisión real. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a darse cuenta de algo inquietante. El experimento no solo estaba cambiando el comportamiento de los participantes, estaba cambiando también la forma en la que todos interpretaban la situación. Aquella prisión ficticia empezaba a sentirse demasiado real, porque demostró algo que muchos científicos no querían aceptar, que en determinadas circunstancias personas completamente normales pueden llegar a comportarse de formas crueles, no porque sean malas, sino porque el poder, las normas y el sistema cambian su comportamiento. Y eso deja una pregunta inquietante. Si aquel experimento hubiera continuado, ¿hasta dónde habrían sido capaces de llegar?